tenemos por una parte un artículo que salió en Astrophysical Journal pues eso, el cuásar más distante que se ha encontrado, que ha batido un récord. Y por otra parte, otra cosa de un agujero negro también que muy masivo, ¿no? Que Batió otro récord. o sea, tenemos dos récords aquí un Me poco. parecía interesante el contrapunto porque uno es un enorme agujero negro y el más distante conocido, y con 2 días de diferencia fue reportado el agujero negro más pequeño y más cercano de un candidato al menos. Pero ese es un preprint que salió también. Uno salió el 6 de enero y el otro el 8 de enero. Pero si les parece empezamos por el homologado, digamos, que es este cuásar. Encontraron un cuásar, bueno, una galaxia de núcleo activo muy muy lejana, a redshift mayores que 7,5, ¿no? Recordamos que el redshift es el corrimiento al rojo, y cuanto más grande es el redshift es mucho más lejano en el universo. Redshift 7,5 es enorme. Es para que nos demos una idea, es tan distante que podemos pensar cuán temprano en el universo ocurrió eso que estamos viendo. Y ocurrió cuando, o sea, algo que tiene redshift 7,5 es algo que ocurrió cuando el universo tenía el 5% de la edad que tiene hoy. O sea, hoy tiene 13.770, casi 14.000 millones de años, y esto ocurrió cuando el universo tenía o sea, tenía 600 y tantos millones de años. Entonces, se había descubierto ya quasars de 7,5, lo cual implica que había agujeros negros porque ¿qué ocurre? Los quasars son generados por agujeros negros supermasivos que están en el centro de estrellas de galaxias con núcleos activos que acretan mucha materia, y lo que uno ve es la luminosidad de esa incandescencia en torno al agujero negro supermasivo. Entonces, la existencia de un quasar... Se supone que es, Gastón, perdona, o sea, grosso modo, sobre todo ese remolino de materia que está tragando el agujero negro alrededor, que la fricción lo calienta tanto que se llega a poner a millones de grados. Se ioniza. Y eso a miles. Miles. O sea, sí. Decenas de miles, sí. No, es a temperaturas enormes. O sea, la luminosidad de esto puede ser 10 a la 40 y tantos ergios por segundo, ¿no? 47. En rayos X también algunos de estos. Sí, es que hay una corona de rayos X, pero la mayor emisión es en ultravioleta. En ultravioleta es la mayor parte. Y aquí lo que se ha visto en este cuásar es en infrarrojo el brillo ultravioleta que tendría ese disco. Claro, las primeras observaciones que se hicieron de él en realidad son de noviembre del 19 y fueron en el, digamos, near infrared, digamos, infrarrojo cercano. Y la idea es que el encontrar un cuásar a 7 mayor que 5 significa que había agujeros negros supermasivos, y cuando hablamos de supermasivos estamos hablando de miles de millones de masas solares. Este más o menos tiene 1,6 mil millones de masas solares. Cuando el universo tenía 5% de su edad actual, más precisamente algo así como 670 millones de años. O sea, eso lo que tiene, primero, este es el agujero negro más lejano que se conoce, pero no es tanto más lejano que el que detentaba el récord un poco antes. Son 20 millones de años luz más, que a estas escalas no es nada. Ahora bien, la diferencia es que este es muy masivo, tiene 1,6 por... Entonces, es el más lejano y es más masivo, lo cual... El doble que lo anterior. El doble que lo anterior. Entonces, lo que ocurre con este es que sirve para constreñir muy fuertemente los modelos de agujeros negros supermasivos, porque hasta donde sabemos los agujeros negros supermasivos se forman acretando agujeros negros y estrellas y materia a partir de semillas de origen estelar o nubes o lo que fuere. Entonces, claro, empiezan a competir los fenómenos, los modelos de creación. Por ejemplo, para que exista un agujero negro de esta masa, de 1.000 millones de masas solares, en un redshift 7,5, en este caso 7,64, es incluso un poco más lejos, la semilla que le tiene que dar origen para que los modelos funcionen, tiene que haber tenido ya 1.000 masas solares cuando comenzaron las primeras estrellas, en un redshift 18 o 20, algo por el estilo. Sí. Entonces, es pedir que tengan masas muy grandes muy al comienzo de la formación estelar. Entonces empieza a crujir un poco los modelos para explicar cómo pudieron haber crecido tan rápido. Tuvo que haber crecido en 600 y tantos millones de años, 1 millón de veces, desde 1.000 masas solares hasta 100.000
hasta 1.000 millones de masas solares. Sí, aquí tenemos que mencionar, o sea, el por qué es un problema esto, es que hay un límite a la velocidad a la que puede crecer un agujero negro tragando materia. Claro, que está dado por el límite de Eddington, que es, grosso modo, es el límite de luminosidad cuando uno establece, que viene establecido por pedir el equilibrio hidrodinámico, que sería que se compensen las dialécticas propias de las fuerzas gravitatorias con la presión de... Sí. Lo que hemos dicho que antes, o sea, que se calienta tanto la materia alrededor que emite muchísima luz, mucha radiación, esa luz empuja al gas de alrededor hacia afuera. Entonces, si quieres que siga cayendo materia, no puede hacerlo a más velocidad porque se calienta más y vuelve a expulsar hacia afuera. Esto es lo que hace que esto sea interesante, porque está como bien dice Héctor, está este límite de Eddington, que uno sabe que eso genera, grosso modo, te da una cota de cuán rápido pudo haber crecido. Por otro lado, sabemos que existe entonces, cuando el universo tenía solamente el 5% de su edad, un monstruo de 1,6 mil millones de masas solares, tuvo que haber crecido entonces como muy rápido, de forma tal que ya al universo, a redshift igual 20, había objetos, o sea, cuando recién se formaban las primeras estrellas, los primeros astros luminosos, objetos de 1000 masas solares. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, abre digamos, azuza los fuegos atiza, digamos, un poco la idea de pensar en otros tipos de semillas, ¿no? De origen primordial o lo que fuere, si uno quiere ser muy especulativo. Por eso este objeto, aparte de ser un nuevo récord, digamos, eso es anecdótico, genera en efecto una cota muy fuerte para los modelos de formación. Y aparte es un bicho increíble, ¿no? O sea, tiene la luminosidad de 30 billones de veces la del Sol, pensando que el Sol tiene 3 por 10 a la 33 ergios por segundo. Eso genera 10 a la 47, 0,1 octillón de ergios por segundo. Alguna nota de prensa decía que era como 100, creo que 100 veces la luminosidad de la Vía Láctea. Y sí, puede ser. Sí, algo así. Sí, claro. O cientos de veces, claro, 10 a la 13 veces la del Sol, 3 por 10 a la 13 veces la del Sol. Y eso también, mirando el espectro, sobre todo el ancho del espectro, lo que observaron también es la tasa de creación de estrellas en este cuásar. Sí, es que han hecho varias cosas. Primero, o sea, el espectro que sacaron en infrarrojo, lo hicieron para ver, pues, con alguna línea espectral se puede medir la masa del agujero negro, pero también lo observaron con ALMA. Con ALMA, claro. Sí. Entonces, claro, con ALMA tienen una línea espectral, o sea, las observaciones de ALMA suele ser un poco de continuo y una línea nada más. Con esa línea han medido el desplazamiento rojo muy preciso y además con el continuo, que lo emite el polvo, han medido el polvo que tiene la galaxia huésped, o sea, donde se aloja ese agujero negro. Entonces han visto la cantidad de polvo que tiene es muchísima, significa que hay muchísimas estrellas formándose. Sí, la masa del polvo, digamos, es algo así como casi 10 a la 8 masas solares, 7 por 10 a las 7 masas solares. Y eso muestra, todas estas observaciones con ALMA muestran que la tasa de creación de estrellas ahí es algo así como 200 masas solares por año. En la Vía Láctea es en torno a una. O sea, imaginemos, es casi, te hace un sol por día la fábrica esta. Sí. Eso era por un lado. A mí lo que decía Héctor antes acerca del contrapunto era que me causó gracia que con 2 días de diferencia se leyó otro artículo, en este caso es un preprint que enviaron a publicación, pero salió solamente en Archives, que daba cuenta de otro resultado, otra cota que también es no solo anecdótica, sino importante. El contrapunto era porque en este caso se va a tratar del agujero negro no más grande de los lejanos, mejor dicho, el más lejano, sino el más cercano, de que tenemos noticia, y más pequeño. Que es también interesante por otra razón, que es este agujero negro que está en Manoceros, o sea, al lado de la marginalia de esa constelación en forma de unicornio. Manoceros es eso, ¿no? Es el nombre que la primera vez que un griego vio un unicornio dijo Manoceros. Bueno, en la marginalia de Manoceros hay una estrella que
en realidad se sabe que es un sistema binario. Es una estrella que se llama V723 MON por monaceros, digamos. Es una gigante roja que tiene un poco más fría que el Sol, de unos 4.500 Kelvin o algo así, pero tiene grosso modo la masa del Sol. Pero estudiando un poco las curvas de ¿Pero es roja roja o es medio naranja o un poquito púrpura o medio...? Digamos una gigante roja variable. Estudiando las curvas de luminosidad viniendo de ahí, se la cree un sistema binario con un compañero que tiene el orden de 3 masas solares, y si tenemos en cuenta los eclipses, o mejor dicho, la falta de eclipses, en las curvas de luminosidad, se cree que es un objeto, ese compañero tiene 3 masas solares, pero es muy compacto. Entonces podría tratarse de un agujero negro, probablemente. Todo apunta a que es un candidato a ser un agujero negro de 3 masas solares. Eso es importante porque, si bien está perfectamente entendido que un agujero negro de 3 masas solares se puede formar, porque es del orden de la masa crítica menor que un agujero negro puede tener, digamos, para que una estrella dé origen a un agujero negro tiene que tener esa masa, pero las estadísticas, las observaciones eran tales que había 1 o 2 candidatos, pero las estadísticas no eran favorables con la existencia de agujeros negros en ese gap entre 3 y 5 masas solares. Se conocían más grandes, mucho más grandes, muchísimo más grandes, pero la pregunta era, ¿por qué no hay o tenemos muy pocos candidatos de agujeros negros de 3 masas solares? Uno puede decir, bueno, porque son pequeños y difíciles de ver, y es en efecto cierto. Pero también es cierto que la estadística, había un análisis de estadística hecho por Salis, Narayan, se pronuncia el nombre, pero, de 10 años atrás, en los cuales habían hecho un análisis estadístico cuidadoso y decían, bueno, están desfavorecidos estadísticamente, o sea, tenemos muy pocos, casi no hay, porque hay un gran problema de por qué no encontramos agujeros negros en este mass gap entre 3 masas solares y 5 masas solares. Entonces, habría uno en un unicornio, digamos, en la marginalia de esta constelación de monaceros, está este candidato. Pero me llamaba la atención este contrapunto, ¿no? Con 2 días de diferencia encontrar el cuásar más lejano, el agujero negro más lejano y supermasivo, y encontrar el agujero negro más pequeño y más cercano. Porque este agujero negro, si es un agujero negro, en torno a B723 MON, es un agujero negro que está a 460 parsecs. Eso es 1500 años luz, ¿no? Es acá nomás, es en la esquina. Justamente la pregunta acá era que estos tienen que existir porque son de origen estelar, son los más pequeños que tendrían que existir, si no, algo tiene que ser revisado, digamos. Y daría información sobre el tema de el interior de las estrellas de neutrones, o sea, hasta qué límite pueden llegar. Y esto también hace consonancia con los resultados del LIGO, ¿no? De esta claro. No de los últimos, sino de estos recientes, en los cuales la colisión de unos objetos donde uno de ellos tenía 2,6 o algo así, masas solares. Sí, sobre el tema de lo que ha comentado Gastón del cuásar, quizás yo me gustaría hacer un pequeño comentario sobre el tema del posible origen, ¿no? Porque, claro, aquí el tema de la semilla, ¿no? La semilla tiene que ser más grande de la cuenta, ¿no? Claro, entonces no puede ser una estrella que haya explotado, porque las estrellas de población 3, nadie espera que una estrella tenga miles de masas solares y pueda colapsar un agujero negro. Hay de mucha materia, ¿no? Hay hipótesis de que en cúmulos estelares muy masivos, en plan cúmulos globulares, podrían a lo mejor colisionar estrellas entre sí y tener en un breve tiempo, no sé cuánto era, una estrella de miles de veces la masa del Sol. Pero a lo mejor por la propia radiación que tenía se disgregaba o colapsaba un agujero negro, no está claro. No, pero esta dinámica se tendría que haber dado en Redshift 18 o algo así. Sí, por ahí, claro. Es muy al comienzo. Otra cosa interesante es, yo no sé mucho de cosmología, pero esto debe tener sus implicancias también en los modelos de reionización, ¿no? Porque fijémonos la época en la que estamos hablando de redshift mayores que 6, de hecho mayores que 7,5. Así que eso cae en reionización. Supongo que eso, si hay que revisar algún tipo de argumentos acerca de la dinámica estelar en esa época, justamente reionizaciones. Si os acordáis del amanecer cósmico, ¿no? De la exactamente, sí, Australia, que te acercaba, ¿no? Que te decía que se pensaba que esa reionización había ocurrido sobre el Z21 o algo por el estilo, y adelantaba eso como al 16 o 17. Se dan cuenta los temarios, ¿no? Amanecer cósmico, unicornios y agujeros negros, o sea, mira qué grave
estamos en problemas. Vamos a Sí. perder todo nuestro trabajo. Pues sí, no, yo quería comentar el tema una cosa que olvidamos muchas veces, que es el tema del colapso directo, ¿no? La formación directa Sí. de agujeros negros. Igual que una nube de gas colapsa para formar un conjunto de estrellas, un cúmulo de estrellas, esa nube de gas puede colapsar y dar lugar directamente a un agujero negro. Si lo que aunque la densidad sea baja de esa nube de gas, si es suficientemente grande y empieza el colapso de toda esa nube, el resultado final es que no se puede impedir el colapso. Cuando se empiezan a formar esas estrellas, no llegan a formarse, continúa colapsando, y eso sí puede dar lugar a agujeros negros por colapso directo de ese orden, del orden de miles de masas solares, ¿no? Sí, lo que pasa es que tener en cuenta que si tú juntas tanto hidrógeno, empieza a fusionar y a emitir radiación. Entonces, tiene que ser de alguna forma que incluso esa fusión nuclear o incluso el disco de acreción no logren expulsar hacia afuera el resto del gas que se hubiera acumulado. Entonces, tiene que ser un colapso que no se pueda parar con esta radiación. Como bien dice Héctor, en el paper hacen varias cosas. Está el cálculo de esta tasa de creación de estrellas en este quasar, pero en efecto la forma de motivarlo, el artículo, es en gran medida esa. Es decir, esto, lo dicen explícitamente, esto desafía los modelos, o pone contra las cuerdas, digamos, los modelos de... Una pregunta que me surge con todas estas cosas, cuando se encuentra algo que es un récord muy raro, ¿podemos tener idea de cuánto de representativo es? Quiero decir que, vale, hemos encontrado un caso de esto. ¿Es una cosa rara, peculiar, que en el universo tan temprano ocurría uno en cada, yo qué sé, iba a decir cada gigaparsec, pero en ese universo habría que reescalar los gigaparsecs a tamaño 7 veces más pequeño? En este caso sí que lo comentan en el paper, porque dice que de tanta masa y de tanta distancia se esperaban, o sea, en todo el universo observable, muy pocos. Y ya hemos encontrado 2 o 3. Sí, hay uno, Vale, tiene... y la existencia de estos 2 o 3 te permite decir que entonces debía haber al menos tantos, y eso se pelea con la estadística. Sí, creo que era algo así, porque no se esperaba haber encontrado 3 ya, que es que no sé si esperaban 8 o así, solamente, ¿eh? Vale. Entonces, con la zona buscada, lo que pasa es que este ha sido encontrado con cartografiados. No recuerdo, pero yo Sí, o sea, se han encontrado en imágenes de cartografiados para materia oscura y tal, que cubren bastante zona del cielo. Eso también hay que decirlo. Pero eso, no tenemos todo el cielo cubierto y ya hemos encontrado unos cuantos, cuando se esperaba que hubiera a esta distancia muy pocos, muy incluso pocos. algunos ya están a redshift mayor que 7,5. Este es de 7,64 y tiene 1,6 mil millones de masas solares. Pero había uno de redshift 7,52 que tenía 1,2 o algo así, o 0,5 mil millones de masas solares. O sea, que hay 2 objetos al menos de 1.000 millones de masas solares y un poquito más a redshift mayor, estrictamente mayor que 7,5. Es cierto, uno puede decir eso es mucho, pues encontraste 2, pero bueno. Eso no sé bien la estadística, pero me parece que la gente estaba sorprendida de haber encontrado al menos más de uno. Ahí volvemos al James Webb. El James Webb va a descubrir decenas o cientos. Depende de los que hayan, es que ese es el tema. Si hay muchos, si se descubre 200, creo que era un problema, porque ya, o sea, tiene que haber una forma de que se formen agujeros negros supermasivos tan pronto. Si no descubre tantos... Eso no es un problema, quiero decir. Bueno, o sea, respecto a... ¿no? O sea, hay mecanismos propuestos que pueden decir ese tipo de cosas, ¿no? O sea... Aquí lo que dicen del James Webb es... Claro, porque recordemos que las visiones de estas, las primeras, de hecho, fueron en infrarrojo, ¿no? O sea... Claro. Entonces, con el James Webb lo que querían hacer era estudiar mejor y también querían hacer observaciones con el ALMA, que la imagen que tienen es una configuración con menos resolución, pero es como un par de semanas antes de cerrar el observatorio por la pandemia. Entonces, esta es la imagen que tienen, los datos que tienen, y a lo mejor, o sea, está la galaxia que prácticamente ven el tamaño que tiene, pero haría falta observaciones con las antenas más separadas entre sí para obtener mejor resolución, y como está el observatorio cerrado por la pandemia no se ha podido hacer. Entonces, esas son las cosas que quieren mirar en el futuro de este quasar en concreto. Observaciones con ALMA de mejor resolución y ya con el James Webb en infrarrojo medio sacar espectro y tal.